Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial básico de la herramienta Microsoft Excel. Vamos a tener 5 momentos. En primer lugar, hablaremos sobre la naturaleza de Excel. En segundo lugar, revisaremos cómo nos podemos desplazar en el ambiente de trabajo. En tercer lugar, haremos un acercamiento a la selección, inserción y búsqueda de contenidos en celdas activas. En una cuarta instancia, revisaremos el entorno de trabajo de Excel y por último utilizaremos con unos ejercicios simples la herramienta autorrelleno. Muy bien, este es Excel, este es el ambiente de trabajo de Excel. Excel es un documento que permite manejar datos alfanuméricos dispuestos en forma de columnas, desfilas y que se intersectan en unas celdas. Excel cuenta con herramientas de cálculo, con herramientas gráficas, con tablas calculares y con un lenguaje de programación que es Visual Basic. Cuando generamos un archivo en Excel, ese archivo tendrá en las versiones contemporáneas la extensión es XLSX y en las versiones más viejitas la extensión XLS. De esa manera podemos reconocer que es un archivo de Excel. Muy bien, este es el área de trabajo de Excel. Podemos desplazarnos con el puntero del mouse en el área de trabajo, con el scroll del mouse, de arriba hacia abajo, con las teclas direccionales hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia arriba. En la parte superior tenemos una barra de título, como todas las herramientas de Microsoft Office, que tiene unos elementos de control, unos elementos para guardar. Esta es la barra de acceso rápido. Observen que los elementos que tienen visto bueno son los que están activos. Yo podría perfectamente activar otras opciones que utilice con frecuencia. Por ejemplo, si activo la opción ortografía, obsérvese que se ubica en la barra de elemento rápido. Podría igualmente descender, mostrar debajo de la cinta de opciones esta barra de acceso rápido. Observen cómo se ubica en esta posición y podría de esa manera facilitar el uso de la herramienta. Tenemos una cinta de opciones con diferentes pestañas, pestaña archivo, inicio, insertar, disposición de página, etcétera, y observen que cada pestaña despliega una cinta de opciones distintas. La cinta de opciones a su vez está digamos conformada por grupos. Este es el grupo de las herramientas del portapapeles, este es el grupo de las herramientas fuente, este es el grupo de las herramientas alineación, y si despliego la pestaña que hay debajo de cada grupo, me permite acceder a una mayor cantidad de funcionalidades para cada grupo de herramientas. Muy bien, podemos igualmente, dando clic en las hojas de trabajo, pasarnos de una a otra. Podemos dar clic sobre las celdas y seleccionar la celda y trabajar sobre la celda. De esa manera, de manera muy sencilla, podemos utilizar también las barras de desplazamiento. Hay dos barritas de desplazamiento horizontal y vertical para poder movernos entre nuestra hoja de trabajo. Muy bien, observen que quiero mostrarles cómo se pueden seleccionar elementos en celdas activas. Esta es una celda activa. Está activa porque está seleccionada y podría trabajar sobre esa celda activa. Voy a seleccionar otra celda. De esta manera activo las celdas y podría seleccionar una sola o un rango de celdas. Con clic sostenido selecciono un rango de celdas en cualquier sentido. Puedo igualmente seleccionar las columnas dando clic en el nombre de la columna o en la fila dando clic en la nomenclatura de la fila. Podría seleccionar varias filas con clic sostenido dando clic sobre los nombres de las filas o con clic sostenido sobre los nombres de las columnas. Hay una herramienta, una opción que es seleccionar todo y se encuentra justamente al lado de la columna 1 y antes de la columna A y antes de la fila 1. Si doy clic, observen que se selecciona absolutamente todo el documento. Muy bien,
Excel, como todas las herramientas de Microsoft, permite editar los contenidos. Por ejemplo, yo podría seleccionar deporte, lo selecciono, puedo copiarlo dando clic en esta opción, copiar, o reemplazándolo por Control C en el origen, luego me voy al destino y puedo pegar dando clic acá, o con Control V. Puedo igualmente, además de duplicar o copiar, puedo mover o cortar. Selecciono el elemento, voy a esta opción, aquí selecciono la herramienta cortar o Control X en el origen, luego voy al destino y presiono Control V o pego con esta opción, y observe que moví un contenido al interior de Excel. Podría también igualmente mover de otra manera, y es así. Selecciono el elemento a mover o a cortar y me ubico en el borde exterior de la celda el elemento seleccionado, de tal forma que el puntero se convierta en una cruz negra con 4 flechas, y con clic sostenido lo arrastro. Observemos, con clic sostenido lo arrastro, lo suelto y me permite mover el elemento. Puedo también mover un rango. Observen que yo quiero mover toda la tabla, entonces la selecciono completamente y realizo el mismo procedimiento, cruz negra, y la muevo. Perfecto. Hay una opción que me permite transponer datos y es muy importante. Observen la posición de estos nombres de nuestra tabla de Excel. Es una posición de izquierda a derecha que ocupa una fila, la fila número 1, parte de la fila número 1, pero yo quiero tener estos datos en forma de columna. Lo que debo hacer simplemente es seleccionar los elementos que quiero transponer, paso número 1, paso número 2, copio en el origen, paso número 3, me voy para el destino y vamos a hacer un pegado especial utilizando esta herramienta que es transponer. Observen que cuando hago la transposición, estos mismos elementos los duplica allí, pero en otro orden, ya sobre la columna. Perfecto. Muy bien. Podemos igualmente insertar información en una celda. Es algo muy sencillo. Simplemente doy clic en la celda activa y escribo. De esa manera podemos insertar información. Podemos, si tenemos un error, por ejemplo de ortografía, puedo corregirlo o modificarlo de la siguiente manera. Me ubico con doble clic en la celda activa y elimino los elementos que quiero modificar. Hay varias opciones para modificar los elementos. Puede ser dando doble clic sobre la celda activa, presionando la tecla F2, inmediatamente se activa la barra de inserción para poder hacer las modificaciones. O la tercera opción es simplemente dando clic sobre la barra de fórmulas aquí arriba. Me ubico allí y hago los elementos, hago los cambios o las modificaciones, y observen que inmediatamente modifico la celda activa. Podría también hacer unas modificaciones o ediciones de contenido de la siguiente manera. Quiero que a esta tabla que previamente desarrollé le asignemos una fuente y una alineación específica. En el nombre, a los nombres de la columna que voy a seleccionar con clic sostenido para poder editar, vamos a asignarle una negrita. Entonces nos vamos para el grupo de la cinta de opciones, fuente, que se encuentra en inicio, y damos clic sobre la opción negrita. Y obsérvese que asigna una fuente negrita. Podría dar cursiva, subrayado y distintos tipos de subrayado. Colocar un fondo a mi tabla, asignar unos colores distintos a la fuente. Podría cambiar la fuente, por ejemplo, elijamos esta. Podría cambiar el tamaño de mi fuente desplegando esta opción para cambiar el tamaño, o simplemente aumento desde acá con clic sostenido, presionando varias veces, o disminuyo el tamaño.
pero también podría alinear. Entonces vamos a este grupo que hay aquí al lado y observen que hay alineación para la columna y para la fila. Centremos los elementos, por ejemplo, centremos una sola celda, el nombre de esta celda que es número. Entonces quiero primero centrar sobre la fila y luego centro sobre la columna, el contenido. Pero puedo hacer esa misma opción haciendo una selección de varias celdas activas. Todos los nombres de mi tabla quiero centrarlos y obsérvese cómo se centran. Podría igualmente, si el texto es muy grande, por ejemplo, escribamos acá barrio en que vive. Observe que si damos clic sobre esa celda activa, no se alcanza a observar, a leer todo el contenido de la celda. Aquí en la barra de fórmulas sí lo vemos, pero acá no. Si queremos verlo, simplemente seleccionamos y ajustamos texto. Utilizamos esta opción y él inmediatamente hace un redimensionamiento de la celda que nos permite observar todo el contenido. Igualmente podemos utilizar en este grupo de alineación la herramienta combinar y centrar, que es muy importante. Vamos a asignarle un nombre a nuestra tabla. Esta tabla se va a llamar datos estudiantes. Entonces insertemos una nueva fila. Esto lo vamos a repetir ahora, lo voy a hacer de manera muy rápida y ahorita lo repetimos lentamente. Insertamos una nueva fila y escribimos el título o el nombre de nuestra tabla, datos de estudiantes. Obsérvese que quedó en la celda A1, por tanto pues el título no nos sirve que esté ahí. Entonces la idea es que ocupe todo el espacio que ocupa nuestra tabla. Entonces vamos a combinar y centrar. Paso número 1, seleccionamos el rango de celda en el cual queremos combinar y centrar un texto específico, un contenido específico. Paso número 2, vamos a la opción combinar y centrar, damos clic e inmediatamente lo centra. Y puedo hacer todas las modificaciones, centrar en la fila, podemos asignar un color distinto al fondo, un color distinto a la fuente, podemos aumentar de tamaño el elemento, en fin. Muy bien. Igualmente, cuando trabajamos con contenido de celdas activas, podremos también buscar algunos elementos y ser reemplazados. Si tenemos una tabla muy grande, por ejemplo, y queremos buscar si está el nombre Diego, que está acá, entonces simplemente presiono Control más B labial, y escribo Diego. Obsérvense que cuando busco, inmediatamente la celda activa, que en este caso es B3, me muestra el contenido que busqué. Hay otra opción y es esta opción de buscar y seleccionar, es exactamente la misma. Doy simplemente buscar o reemplazar lo que yo quiera y me aparece la misma barra de búsqueda y reemplazo. En este caso yo quiero buscar y reemplazar. Supongamos que en una tabla grandísima se nos pide que todas las personas que vivan en el barrio Robledo sean cambiados el nombre de su barrio por el nombre San Robledo. Entonces yo busco Robledo y doy clic sobre esta etiqueta y vamos a reemplazar con San Robledo. Obsérvese que me debería cambiar dos contenidos de celda, la E5 y la celda E7. Vamos a reemplazar todos y efectivamente hizo dos reemplazos y aquí están los dos reemplazos. Muy bien, ese sería nuestro tercer capítulo de este tutorial básico de Excel. Vamos a pasar al cuarto, que es el entorno de trabajo. Excel está distribuido en columnas que van de arriba a abajo, en filas que van de izquierda a derecha y en celdas. Las celdas son las intersecciones de una fila con una columna. La intersección de la columna G con la fila 5 es por supuesto esta celda, que es la celda G5.
Acá podemos observar en el cuadro de nombre exactamente el nombre de nuestra celda, la celda G5. Tenemos que cada hoja de Excel tiene en total 16.384 columnas. Vamos a mirar la última columna. Con control tecla direccional derecha nos vamos hasta la columna XFD y nos muestra pues la última columna, que es la 16.384. Pero si queremos ver las filas, con control tecla direccional hacia abajo nos muestra la última fila. En total tenemos 1.048.576 filas. Hay otro elemento, además de las columnas y las filas, que es importante reconocer en el ambiente, en el entorno de trabajo de nuestro Excel, y es el rango. Un rango de celdas es un conjunto de celdas. Esta es la celda G1, pero si selecciono este rango de celdas, estoy seleccionando desde la celda G1 hasta la celda G8. Es decir, este es el rango G1, G8. Las celdas pueden ser redimensionadas de muchas maneras. Por ejemplo, si quisiera disminuir el tamaño de esta columna, la columna de edad, yo lo puedo hacer de varias maneras. Una primera es dar botón contrario sobre el nombre de la columna y cambio el ancho de la columna. Esta columna tiene 10,71. Si yo quiero disminuirlo a 8, a 5, hagámoslo bien evidente, aceptamos y observen que se disminuye casi a la mitad el tamaño de esa columna. Hay una segunda manera, y es llevando el punterito del mouse hasta esta línea que separa las columnas, de tal forma que se convierte el puntero en una cruz negra con flecha. Y con clic sostenido voy arrastrando. Observen que aparece un elemento que me permite definir el tamaño del ancho, como lo voy reduciendo. Entonces yo lo dimensiono hasta el lugar que quiera. Puedo también, además de dimensionar el ancho de una columna, dimensionar el alto de una fila. Vamos a suponer que yo necesito esta fila un poco más alta. El procedimiento es exactamente el mismo. Damos botón contrario sobre el nombre de la fila, seleccionamos la opción alto de fila y redimensionemos. Está en 28,5, coloquemos una medida de 40, aceptamos y observe que es más alta la fila. Podemos igualmente hacerlo desde acá, en esta línea que separa la fila 1 de la fila 2, cruz negra, y con clic sostenido arrastramos. Perfecto. Muy bien, podemos igualmente insertar y eliminar filas. Vamos a suponer que entre apellido y edad debimos haber agregado entre apellido y edad, una nueva columna llamada lugar de nacimiento. Entonces yo me ubico en la celda contigua a la cual quiero ingresar la nueva columna, doy botón contrario o botón derecho y selecciono la opción insertar. Y observen que inmediatamente al lado izquierdo, contiguo, me generó la nueva columna. Entonces agregamos el nombre, lugar, nacimiento. Pero también puede darse la opción de que necesitamos ingresar una nueva fila. Entonces queremos ingresar un nuevo estudiante entre 1 y 2. Entonces nos vamos a 2, botón contrario sobre la fila número 2 e insertamos. Y observe que nos aparece una nueva fila que podemos perfectamente rellenar con contenido. Vamos a dar control Z para sostener el estado de nuestra tabla. Muy bien, quiero que miremos dos elementos adicionales que hay en este ambiente de trabajo. Uno de ellos es este elemento que se llama el cuadro de nombres y me va a mostrar siempre la celda que está activa. Vamos a activar la celda H1 y observen que inmediatamente esa celda es reconocida como la celda donde hay una intersección de la columna H con la fila número 1, la celda H1. Y el segundo elemento es este elemento de acá, que es la barra de fórmulas. Es muy útil, en ella puedo ingresar información. Por ejemplo, aquí en H quiero ingresar, no sé, el número 10. Entonces
escribo sobre la barra de fórmula y me aparece inmediatamente acá. Puedo hacer ediciones, no era el 10 sino el 100, entonces doy clic, presiono el 0 y me aparece el 100. Puedo agregar fórmulas, en fin, vamos luego a revisar con detalle este importante elemento del entorno de trabajo de Microsoft Excel. Muy bien, Excel, sus documentos se llaman libros, quiero que observen acá. Este es un libro de Excel, así como los libros físicos, y los libros están conformados a su vez por hojas. Estas son las hojas, y yo puedo agregar nuevas hojas, tantas, hasta donde mi memoria me lo permita, la memoria de mi computador me lo permita. Entonces, repito, Excel es un libro que está compuesto por hojas. Cada hoja tiene la misma cantidad de filas y de columnas que la hoja anterior. Es decir, estamos hablando de un documento absolutamente gigante que tiene capacidad para almacenar información tanta cuanto mi dispositivo de almacenamiento de información me lo permitan. Muy bien, las hojas sirven para, digamos, mantener la información en forma organizada. Yo puedo asignar unos nombres a las hojas. Por ejemplo, esta se llama contenido, pero perfectamente pudo haber tenido otro nombre, palabra nombre, por ejemplo. Doy clic e inmediatamente varía su nombre. Yo puedo asignarle igualmente un color a esa pestaña o a esa hoja. Vamos a asignarle un color amarillo. Ahí no se ve porque está activa, pero cuando paso a relleno, inmediatamente me permite observar el color de la hoja o pestaña. Podemos crear nuevas hojas dando clic sobre esta opción que representa el signo más. Cada vez que doy clic me aparecen nuevas hojas que se van ubicando al lado derecho de la hoja anterior. Las hojas las puedo mover, no quiero relleno acá, sino que lo quiero en primer lugar, entonces con clic sostenido lo arrastro y lo suelto. No quiero hoja 5 acá, sino que lo quiero al final, después de la hoja 7, lo arrastro, la arrastro y la muevo. Muy bien, ese sería, vamos a pasar entonces al último punto de hoy, que es la herramienta relleno. La herramienta relleno, que es una herramienta muy interesante. Quiero que observen el siguiente elemento. Cuando doy clic sobre una celda activa, yo podría ir hasta la esquina inferior derecha de esa celda, de tal forma que el puntero del mouse se me convierta en una cruz negra. Esta cruz negra se llama controlador de relleno y me permite hacer unos rellenos de acuerdo a cierta lógica que tiene la herramienta Excel. Quiero que observen lo que pasa cuando yo con clic sostenido arrastro este elemento. Entonces vamos a repetir el proceso. Damos clic en 1, la convertimos en la celda activa, la celda A1, vamos a la esquina inferior derecha hasta convertir nuestro puntero del mouse en una cruz negra o controlador de relleno y con clic sostenido arrastramos. Observen que lo que ocurrió fue que él duplicó el contenido de la celda activa y todas las celdas hasta donde extendí el arrastre se rellenaron con el 1, pero yo podría, quiero que miren bien esta opción de acá, este elemento, yo podría tener varias opciones de relleno. Por ejemplo, en vez de copiar las celdas podría seleccionar la opción serie de relleno. Entonces él reconoce que yo deseo hacer una serie y me hace una numeración de 1 hasta el 8. Vamos a hacer esto mismo con lunes. Entonces seleccionamos lunes, ubicamos nuestro controlador de relleno en la esquina inferior derecha y con clic sostenido arrastramos. Y obsérvese que él me continúa con la serie de los días de la semana. Pero si yo no quería los días de la semana, sino que quería era copiar las celdas, entonces despliego el elemento, las opciones de relleno y copio las celdas. Muy bien, podría hacerlo perfectamente también con enero. Vamos a dejar este en este estado, enero. Él nos completa. Si quiero solamente enero, igual despliego las opciones y copio las celdas. Vamos a mirar con fecha qué ocurre. Esto es muy interesante con fecha. Y recuerden que esta opción es muy útil porque me permite
En el caso de que tenga unas hojas de cálculo muy extensas, llenar mucha información en poco tiempo. Entonces podría perfectamente seleccionar la fecha 18 de mayo 2020, vamos al elemento de la esquina inferior derecha, convertimos el puntero del mouse en el controlador de relleno y con clic sostenido arrastramos. Observe que él hizo una serie de días, 18, 19, etcétera, hasta el 25 de mayo del 2020. Pero en las opciones resulta que yo lo que quiero es solamente rellenar días. Perdón, rellenar días no, rellenar días laborables. Los días laborables de la semana. Vamos a dar clic y obsérvese que entre el 22 y el 25, justamente el 22 es un día viernes, hace un salto, 23 sábado, 24 domingo y salta el lunes laborable que es 25. Perfecto, muy útil. Podría también rellenar por meses. Observe que en nuestro relleno se conservó el mes de mayo, pero si yo selecciono esta opción de relleno meses, él me cambia los meses, 18 de mayo, 18 de junio, porque hay ocasiones en que yo puedo necesitar una tabla en donde necesito una serie de meses y no de días, pero también puedo rellenar una serie de años. Y observen que pasa el 2020 al 21, al 22, etc. Aquí te puedo también hacer un autorrelleno con días, día 1 hasta día 8, con horas. Necesito tener una base de datos con elementos que se dan eventos que se dan cada 5 minutos o que se dan cada hora, y observen cómo voy a la cinta de opciones de relleno y podría cambiar las opciones. Muy bien, esto lo podría hacer de una manera un poco más fácil. Quiero enseñarles cómo podemos hacer un relleno de una serie o una cadena de datos. Paso número 1, escribir los datos que quiero luego rellenar. Paso número 2, seleccionar el rango de datos. Paso número 3, voy al elemento de la esquina inferior derecha hasta que mi puntero del mouse se convierta en un controlador de relleno y con clic sostenido arrastro. Y observen que me rellena absolutamente todo el rango con los datos que yo había establecido. Finalmente, vamos, bueno, también, así como hacemos el autorrelleno en un sentido, horizontal o vertical, podemos cambiar. Por ejemplo, yo podría colocar el elemento 1 acá, el contenido 1 acá, y repito el procedimiento, pero en la fila. Y observen que él me lo duplica, me lo copia, pero yo podría convertir ese relleno en una serie, dando clic acá en esta opción, e inmediatamente me lo convierte. Entonces puede ser horizontal o vertical el relleno. Finalmente vamos a mirar una herramienta que es muy útil, y que se llama opciones de relleno rápido. Acá tenemos una columna con nombres completos de 4 personas, pero resulta que esta columna podría tener los nombres de 1000, 2000, 1.000.000 de personas. Una base de datos de una ciudad, de un país, puede tener millones de registros en celdas activas. Entonces yo necesito separar de manera muy rápida el nombre, Pedro, y el apellido, Tavares. Entonces observen cómo Excel tiene una opción de relleno rápido. Y él tiene un reconocimiento. Voy a escribir acá Pedro. Ya Excel comienza a reconocer que yo solamente quiero los nombres. Y observe, cuando estoy escribiendo Antonia, inmediatamente en la parte inferior aparece César, Pablo, yo doy Enter y él me completa la tabla. Hagámoslo con apellido. Tavares. Aquí el indicador es el primer dato que escribo. Ya Excel comienza a reconocer que yo quiero una opción de relleno rápido. Observen que ahí apareció para los apellidos, doy Enter y completa la tabla. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Este es un video tutorial, fue un video tutorial básico de la herramienta Microsoft Excel. Espero que sea bastante útil para ustedes. Muchísimas gracias.